Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os dejo la charla que tuve en Let's Talk con Jesús Tortosa, ex olímpico y nuevo emprendedor dentro del mundo de la blockchain. En ella abordamos múltiples cosas interesantes como cuánto gana un deportista de élite becado o cómo dio el paso del deporte a las inversiones y al emprendimiento. Te dejo la conversación a continuación, pero recuerda antes darle a like y suscríbete si te gusta el contenido del canal y también deja tu comentario. Dime qué te parece. Está por aquí con nosotros Jesús Tortosa, que es ex olímpico y ahora dentro del negocio, dentro del mundo del emprendimiento, de los negocios, de las cripto, de la blockchain. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por invitarme y muy contento y enhorabuena por esos 1000 suscriptores ya. Que como tú has dicho, no es fácil, ¿eh? Además, tratando un tema como es el de la economía, este mundo de todo lo que viene a ser inversión, emprendimiento, poco a poco yo creo que hay que ir inculcando toda esta mentalidad y es una gran labor la que haces por toda la comunidad. Muchas gracias y bueno, gracias por el agradecimiento. Y, es verdad que llegar a este número de seguidores cuesta, arrancando de cero, partiendo de cero, de la nada y poco a poco ir creando ese engagement de esa comunidad y poco, bueno, espero que esa tendencia se mantenga, ¿no? Que sea como los mercados cuando teníamos ese rally alcista y se mantenga esa tendencia. Oye, por ir comenzando Eso un es. poco, para que la gente que está por aquí por el canal te vaya conociendo y quien no sepa quién eres. Bueno, yo ya he dicho que eres exolímpico, en este caso de disciplina taekwondo. Cuéntanos un poco, vienes del mundo del deporte y luego ya me irás contando cómo das el salto del deporte al emprendimiento y demás. Pero ¿cómo arrancas en el mundo del deporte y cómo empiezas a hacer taekwondo? ¿Cuáles son esos orígenes? Bueno, vale, pues comenzamos por los inicios, ¿no? De dónde vengo. Al final yo soy Jesús Tortosa, vengo del mundo del deporte olímpico, como bien has dicho, estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y al final vengo de una familia de deportistas. Mi padre estuvo en los Juegos Olímpicos, luego se dedicó al mundo del deporte de manera profesional, montando su propia escuela, su propio club, luego estando como seleccionador nacional. Y tantos mis hermanos como yo nos iniciamos desde pequeñitos en el taekwondo, más que nada por los valores que inculcaba, ¿no? Este deporte. Mi padre quiso que lo hiciéramos desde el inicio para eso y a partir de ahí pues fuimos poco a poco entrenando, fuimos desarrollando las distintas habilidades y a medida que fue pasando el tiempo, pues cada uno de nosotros decidió tomar un rumbo en función bueno, de nuestras aptitudes, de nuestras ambiciones. Todos decidimos enfocarnos más en el taekwondo, querer competir. Y bueno, de los tres hermanos, el que llegó a los Juegos Olímpicos fui yo. Ellos también lo hicieron muy bien en su carrera profesional, pero al final este mundo es muy competitivo y es complicado y fui yo el que pudo llegar ahí arriba. Entonces, todo esto compaginando siempre con el mundo de la inversión, los negocios y los estudios, ¿no? Siempre porque al final yo vengo del deporte, pero no un deporte como puede ser fútbol, baloncesto, tenis, donde está bastante mejor remunerado, sino yo vengo de un deporte que es menos mediático, ¿no? Al Minoritario. final mueve Mm. bastante menos a nivel de masas, entonces pues lo que era la remuneración no podía ser pues tan grande y de cara a futuro tendría que ir pensando en otros campos más profesionales y es por eso bueno, combiné todas estas dos ramas. Ahora vamos a eso porque me parece súper interesante que mucha gente, y a mí me pasa esto, yo antes de dedicarme un poco bueno, paralelamente, ¿no? Como tú, yo practicaba de manera amateur triatlón, ¿no? Y claro, yo sé más o menos lo que se mueve y lo que cuesta y el sacrificio que hay detrás y todo esto, ¿no? Yo nunca llegué a esos niveles, sí que a nivel comunidad autónoma sí tuve algunos podiums y tal, o sea que dentro de lo que cabe en mi categoría estaba bien, pero no a nivel élite para poder dedicarme dentro del mundo del olimpismo, ¿no? Que es que ahí llega la élite de la élite de la élite, ¿no? Y en tu caso llegaste. Pero Claro. ahora que mencionas, esto lo decía esta reflexión porque hay mucho desconocimiento sobre lo que gana un deportista olímpico, ¿no? Y los ves en la tele y muchas veces te tiran dardos, ¿no? Y dicen, madre mía, este ha quedado cuarto, ha quedado quinto. Y digo, oye, ha quedado cuarto. ¿Tú sabes lo que es llegar ahí ya simplemente? Y ponerte a competir Claro. con la élite del mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro, y encima atacas a alguien que está muy precario, ¿no? Y eso te quería preguntar, porque dices, compaginé inversiones con el deporte. ¿Qué percibías me imagino que tenías una beca ADO, ¿no? ¿Qué se percibe o una beca, ¿no? ¿Qué se Eso es, percibe anualmente por todo eso esto? es, eso ¿O es. cuántos pagan? Y aparte, ¿tenías otros patrocinadores además de la beca o solamente la beca? ¿Cómo era?
Sí, mira, yo al final no me importa a mí hablar de números, ni mucho menos, entonces es sin problema. De hecho, la parte del gobierno es pública totalmente. Entonces, Claro. los deportistas como tal, los del deporte olímpico, cobramos en base a nuestros resultados. Y en base a esos resultados se nos da una beca que la da el programa ADO, es un programa de ayuda a los de deportistas olímpicos, y que lo hace en combinación con el Consejo Superior de Deportes, que es la parte pública, y bueno, el Comité Olímpico también y los inversores privados que hay como empresas dentro de todos estos programas, ¿no? Entonces, el hecho de quedar campeón del mundo o campeón olímpico te da una beca para percibir de 60.000 euros al año durante una duración de 2 años, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si dejas de tener resultados, esa parte, hay una parte fija y una parte variable de la beca, una parte variable se reduce y te quedas con un mínimo de una parte fija. Pues entonces es escalonado, ¿no? Si consigues una medalla de plata, 55.000, si consigues una medalla de bronce, 45.000 y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Que no es en todos los puestos. Es a partir de los cuartos de final cuando puedes conseguir esas becas. Es decir, si caes en primera ronda, segunda ronda, dependiendo del volumen de competidores, no percibes esa beca. Y con el hándicap de que siempre tienes que estar consiguiendo resultados porque te la quitan al año siguiente. Entonces, es una presión constante para el deportista y más en un deporte de combate en donde con cualquier lesión te hace perder el campeonato importante de la temporada y ahí ya dejas de percibir la beca, ¿no? Entiendo que al final es complicado, ¿no? Porque es una beca que viene emitida por el gobierno, entonces, bueno, es una ayuda que tenemos para los deportistas, pero como no hay tanta inversión privada como puede ser en las ligas más profesionales de otros deportes, pues no tenemos esos rendimientos económicos tan grandes. Sí tenemos patrocinadores, pero en mi caso fueron muy pequeñitos. Y ahora parece que poco a poco vamos consiguiendo darle más nombre al deporte, ¿no? Recientemente otra chica quedó subcampeona olímpica en taekwondo en los anteriores Juegos Olímpicos, así que bueno, ha ido consiguiendo mejores patrocinadores de los que yo pude conseguir en mi día, entonces bueno, eso es logros para el deporte que totalmente a favor de que más gente y más gente pueda ir consiguiendo, pero eso, los deportes menos mediáticos pues son complicados, ¿no? De conseguir Sí, sí. ese capital. Al final una beca de 60.000 euros no te da para vivir a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que todos los deportistas estamos sujetos a los Juegos Olímpicos. Es por y para lo que estamos entrenando. Un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, para nosotros es muy importante a nivel personal, pero a nivel de cara a medios de comunicación y de cara a patrocinadores, lo que importa son los Juegos Olímpicos. Entonces, tú puedes ser campeón del mundo, campeón de Europa, pero si no vas a unos Juegos Olímpicos, parece que toda tu carrera deportiva no ha tenido ningún sentido. De hecho, a mí se me recuerda más por haber estado en los Juegos Olímpicos que no por haber sido campeón del mundo Subcampeón, ¿no? junior, 3 veces Sí. campeón de Europa sub-21, tercero del mundo absoluto, 10 medallas en lo que son los Grand Slam, pero del taekwondo. Entonces, se me recuerda más por haber estado en los Juegos Olímpicos, haber ya conseguido un diploma, que no en eso. Pero al final la carrera deportiva es mucho más larga que unos simples Juegos Olímpicos. Claro, eso te iba a decir, porque en Campeonato del Mundo en 2017 sí tuviste tercer puesto, ¿no? En Bakú, Eso ¿no? es. Y claro, no sé, Eso es. se te recuerda más por la parte de, anda, mira, Jesús Tortosa, que fue el deportista de taekwondo que fue a Río. Pero claro, ahí no te sonrió tanto la suerte como en otras citas y se te recuerda más por esa parte, que es lo que decías. Mira, aprovecho para dar las gracias que ha seguido por aquí bueno, ha seguido el canal Avezarri. Muchas gracias por seguir el canal y espero que te guste todo el contenido. El Tortosín, que también ha dejado por aquí su comentario, así que muchas gracias por pasarte por el chat. Y preguntaba a Chris en el chat si los 60.000 euros que decías son cada año o esa cantidad dividida entre 2 años. Por como has dicho, esto No, de los 2 años. eso es. Mira, son 60.000 euros al año durante 2 años. Es decir, durante el primer año son 60.000 y el siguiente año son otros 60.000. ¿Qué ocurre? Que al final tienes también un premio por medalla en un campeonato del mundo si sacas un oro en un campeonato mundial. Es decir, hablamos de que a lo mejor lo que hizo Del España en el éxito mayor, claro. Eso es, lo que hizo España en el 2010 en el Mundial de Fútbol, pues al final el premio económico yo creo que eran 8.000 euros de por medalla. Entonces, no es mucho. Pero sin embargo, luego en nivel de Juegos Olímpicos, fíjate la diferencia. Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, no sé si estaba el premio en los últimos Juegos Olímpicos en 90.000 euros por el premio por la medalla de oro, quitándole luego los impuestos del 50% que se acaba yendo, pero bueno. Exactamente, es que eso hay que tener en cuenta también los impuestos, que son Eso. 60.000 brutos o 90.000 si ganas una medalla y tal, pero que luego tienes que restarle la parte de impuesto. Lo que te llevas tú no es 60.000 Lo, limpios. lo, lo, lo bueno en ADO que son 60.000 exentos de impuestos, pero los Ujú. premios por medalla sí que tienen los impuestos. ¿Ves? Es una cosa positiva que al final, bueno, esos impuestos no los tenemos que dar porque ese premio esa beca está exenta, pero sí el premio por medalla.
Oye, quiero dar las gracias a David Araiz 777 que se ha suscrito con Prime al canal. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo también, que me has mandado un abrazo por aquí. Gracias por apoyar el contenido y la creación de contenido de este canal. Así que mil gracias. Espero que te guste la conversación de hoy y todo lo que está por venir, que va a ser grande. Ya os anticipo que va a ser grande. Oye, esto es muy interesante todo lo que estás diciendo, porque, claro, lo que te decía, que hay mucho estigma y hay gente que se confunde bastante con cómo vivís los deportistas. Quería preguntarte si en el caso de otros países, como por ejemplo, ya no hay que irse a Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente se apoya mucho las becas por deporte y todos lo Sí. sabemos, ¿no? Que bueno, eso también te lo voy a preguntar. ¿Cuánto se paga en Estados Unidos, por ejemplo, comparativamente un taekwondista del mismo nivel que tenías tú? Y luego, además de Estados Unidos, pues por ejemplo en Francia, yo por ejemplo en los deportes minoritarios que conozco, sí que sé que se apoya más a nivel estatal el deporte que aquí en Sí, España, ¿no? O en Italia incluso, sí. ¿no? ¿Qué diferencias hay? Al fin, al final, dependiendo un poco de cada país, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos países, por ejemplo, Italia y Francia, tienen una especie de convenio con los cuerpos del servicio militar en donde pueden entrar al cuerpo del servicio militar y poder entrar a la plaza con ciertas ventajas, sin, a lo mejor sin tanta prueba y demás, y con eso pueden estar ejerciendo como deportistas y sin tener que ejercer como carabinieri en Italia o el tema de la policía en Francia, pueden estar cobrando el sueldo de como una extensión en estos países, ¿no? Pero dependiendo mucho del país. Por ejemplo, en Irán hay una liga profesional en donde tienen sueldos Ujú. mensuales de 3.000, 4.000 euros al mes, porque al final es una liga profesional como puede ser aquí la de fútbol. Dentro de Irán, para ganar 3.000, 4.000 euros para ellos está muy bien, que yo tengo amigos allí. También en Corea en función de los resultados va aumentando el sueldo y es un sueldo vitalicio, es decir, que ya es de por vida. Luego en México es muy conocido el taekwondo y hay grandes patrocinadores que cogen a deportistas. Entonces va dependiendo mucho del país. Luego Azerbaiyán, por ejemplo, ha pagado muy bien. Yo tengo otro amigo igual que ganó los Juegos Europeos donde yo quedé plata en el 2015, los ganó. Ya, yo tuve un premio por medalla aquí en España relativo, bueno, que con eso ya iba contento, con lo que me daban, no sé si eran 4.000, 6.000 euros. Allí le daban, yo creo que eran medio millón de euros por el oro en los Juegos Europeos, en su propio país, en Azerbaiyán. Entonces, dependiendo un poco del país, tienen mejor o peores retribuciones, ¿no? Al final, los países en donde el deporte, porque sabemos lo que es el deporte no deja de ser también transmitir una fuerza de un propio país. Entonces es algo muy significativo. En esos países en donde a lo mejor no tienes tanta presencia a nivel político, pero sí que pueden tener capital, como puede ser los países árabes o países donde están empezando a haber más gas, etcétera, como puede ser Azerbaiyán en su día, el deporte es algo muy importante porque les da esa posición y ese estatus, ¿no? Entonces lo recompensan muy bien y no tienen por qué ser solamente gente nacional, sino también fichan. Entonces va dependiendo un Ujú. poco, ¿no? De cómo se mueve el mundo. Fichan para nacionalizar gente de otros países, te refieres, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que les ponen el mapa, ¿no? El estar en las Olimpiadas en puestos altos y es decir, bueno, pues es un país chiquitito, pero me ponen el mapa, ¿no? Y si me ponen el mapa, pues a lo mejor se me canalizan las inversiones por otro lado, ¿no? Eso, claro, es un poco la estrategia que siguen estos países Eh, en estos deportes. Al final es así. Rusia, por ejemplo, Rusia al final es una potencia en todos los sentidos, pero a nivel deportivo haces unas inversiones brutales y tienen uno de los Hmm. deportes, los países con un deporte con mayor nivel. Luego también hay ciertas polémicas dentro del deporte a nivel de dopaje, no dopaje. Entonces los países también utilizan todos estos medios. ¿Por qué? Por el posicionamiento que te da a nivel político, de estatus. España, porque se suele conocer. Mucha gente conoce a España por el fútbol, por Rafa Nadal, por el baloncesto, Pau Gasol. Entonces, el deporte al final posiciona un país. Queramos o no, no es simplemente llegar y pegar patadas a un balón o meter canastas o pegar patadas en sí, sino es llevar la representación de tu país o los valores que quieres transmitir y cómo quieres asociar a un perfil de ciudadano. La gente asocia a los españoles como que un país con pocos recursos, pero que la garra de esos ciudadanos y de los deportistas es lo que hace que estén arriba, ¿no? Entonces, yo creo bueno, que al final es lo que nos hace diferenciar y es lo que hace, bueno, clasificar a esos países. Mira, te decían por aquí si alguna vez te ofrecieron fichar por otro país, ahora que lo estás comentando. Sí, sí. Sí, y más después de lo que me pasó el año pasado. El año pasado yo era el número 2 del mundo y clasifiqué también para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vino la pandemia y debido a ciertos procesos de selección, en el último momento, un mes antes de los Juegos Olímpicos, sin yo saber muy bien cuáles eran esos criterios de selección, pues sin entrar en debate, yo fui sustituido por mi suplente para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento en donde ya a mí se me sustituyó para los Juegos, habiendo yo conseguido la plaza,
siendo ¿Pero y el por número qué? 2 del mundo. Por qué pasó esto? Eh, Que soy ajeno a esto, ¿eh? O sea, ¿por qué sucedió? ¿No sabías? No lo, o sea, no, te había escuchado en algún vídeo y tal, Sí. igual, pero prefiero que me lo expliques más detenidamente. Bueno, pues cuento un poquito así por encima. Sobre todo para que la gente que Eh, no lo conozca también lo sepa. Vale. Bueno, yo fui a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con 18 años y quedo diploma olímpico. Es decir, entre los 5 primeros de los Juegos Olímpicos. A raíz de eso, comienzo otra vez el ciclo olímpico, 4 años de ciclo, en donde para poder clasificar hay dos opciones. O una, o que vayas a un preolímpico porque te selecciona el país, o dos, que clasifiques por ranking entrando entre los 5 primeros dentro del ranking de todo el mundo al finalizar el ciclo olímpico. Es decir, después de 4 años de competiciones, que el día 31 de diciembre del año 2019, cuando cierra el ranking, estés entre los 5 primeros. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que yo, después de esos años de ciclo olímpico, conseguí clasificar y entrar entre los 5 primeros. Eso con todo lo que conlleva estar 5 años, estar los 4 años compitiendo constantemente, viajando por el mundo, yo haciendo dieta, bajando 58 kilos, midiendo 1,87, sufrimiento total, pero bueno, era Joder, un ya te objetivo digo, ¿eh? grande era un objetivo que tenía ahí, tenía que conseguir. Entonces ahí es cuando consigo medallas en europeos, mundiales y en todos los grandes premios del nivel mundial. Entonces yo consigo clasificar, pero justo viene la pandemia y los Juegos Olímpicos se posponen un año. Entonces, hay ciertas cosas dentro de la federación, hay elecciones, hay temas políticos, hay temas que al final yo no quería ni saber y que, bueno, hay ciertos conflictos ahí en donde, ya sabes, se posiciona una persona a un lado, a otro, dentro de ese posicionamiento mi padre estaba por allí a nivel de contrario de lo que había en ese momento en la política, entonces parece que no gustó mucho, hubo ciertas polémicas y en ese momento, bueno, un mes antes de los Juegos Olímpicos, pues al final, como había que hacer la selección para el equipo olímpico, yo soy la persona que ha conseguido la plaza, pero la consigo para el país, no para la persona, no es nominal. Entonces, hay una regla dentro de la Federación Mundial que si hay dos personas, hay una persona dentro de los 20 primeros del mundo, se pueden sustituir, tiene que puede ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, yo al conseguir la plaza para España, yo estaba dentro el número 2 del mundo por ese momento, pero había una persona que era mi suplente, que estaba dentro de los 20 primeros, número 14 o no sé por ahí, y decidieron llevarlo a él en vez de a mí, con unos criterios que se establecieron a posteriori, que nos habían expuesto antes. Entonces, en ese momento, pues yo decidí ya no competir más. La federación hubo ciertos problemas, entramos en temas judiciales ahí porque yo no lo vi correcto, porque había sido mi plaza, y en ese momento fue cuando me han llamado varios países. Porque, Hostia, claro, pero... al ver que me habían dejado fuera de los Juegos Olímpicos y que yo era una de las bazas más importantes de España para conseguir una medalla, pero al ver que ya no estaba con ellos, muchos países han llamado y han dicho, oye, pues vente con nosotros. Entonces Ya, así, ya yo, entiendo, yo no me entiendo, pero es de que momento no lo que he dices, lanzado nada. lo que dices suena un tongazo mayúsculo, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, quiero decir, yo estoy ajeno a esto, ¿no? Pero por intereses puramente políticos o lo que quieras dentro de la federación, no utilizar la meritocracia, que si no hay nada más meritocrático que el deporte, no hay nada. Y tú Ya. te lo has ganado eso, es una cosa que desde fuera lo ves y dices, no entiendo, no entiendo cuando tú vas a ir a tener los mejores resultados posibles para las Dímelo a Olimpiadas, mí. ¿no? Dímelo a mí. Al final entiendo que esto ya ha pasado, ¿eh? Ya está superado. Tuve momentos difíciles, fueron duros, pero ya está más que Joder, superado. me imagino. Pero, pero claro, en su día yo era la persona que había estado 4 años consiguiendo la plaza, ¿no? Fui yo quien estuvo ahí al pie del cañón consiguiendo todos los resultados a nivel internacional. Que es verdad que había una persona que venía con gran recorrido, una persona joven y que tenía buena proyección, por supuesto, y muy talentoso. Y lo está demostrando ahora que lo hace estupendamente y que yo creo que va a Si, ir a no los tiene, siguientes Juegos si esto no tiene Olímpicos. nada que ver con la otra persona. Si la otra No, claro que persona, no, claro, pero yo en ese momento mi plaza era la mía, ¿no? Entonces yo me la había claro, ganado y por mucho que haya claro, pasado un año después y si el proceso de clasificación se cerró cuando yo había conseguido la plaza, pues dame lo que es mío y ya veremos si saco ahí la está. medalla o no la saco o pasa lo que pasa. Pero yo creo que ahí se equivocaron y mi momento a lo mejor de retirada me lo podría haber dado el tiempo y esa persona me podría haber ganado a futuro sin ningún problema. Pero yo creo que ahí era mi momento y no estuve de acuerdo, ni mucho menos, y desde entonces pues ya no competí más. Causó mucha polémica en todo el mundo del deporte porque salí en todos lados, en todos los medios de comunicación y hubo gente que se posicionó en contra, otra a favor y bueno, no sé, y se hizo mucho ruido llegando hasta el Congreso de los Diputados y en todos lados esto para ver si hablando con el ministro de Deporte que qué iba a pasar con Jesús Tortosa en los Juegos Olímpicos
Olímpicos, pero al final, pues bueno, se quedó en el aire, fue otra persona en mi lugar, yo me cogí vacaciones, me fui a Punta Cana y me olvidé de todo. Bueno, hiciste bien en ese momento, claro. Yo no vería ni las Olimpiadas, quiero decirte. O No sea, las vi, no las vi. Fue claro, un momento muy cuatro duro, que años. al final Claro. fue toda una vida de deporte en donde yo lo había dado todo por eso, por España, por mi gente, por mi deporte, y yo creo que España no fue que me dejó de lado, sino fue a nivel una decisión más política y no correcta y no hecha en base a unos criterios que era lo que se debería haber hecho de una manera, bueno, de una manera profesional y seria, lo que me perjudicó a mí. Por eso yo soy ahora muy partidario de todo lo que es la blockchain, la tecnología, porque este mundo a mí me ha descubierto desde hace ya muchos años en el mundo de la inversión, pues grandes oportunidades, pero es que a nivel tecnológico cosas como esta pues nunca hubieran pasado, ¿no? Al final la blockchain te permite que las cosas sean inmutables, tú estableces unos criterios al principio de ciclo olímpico, al principio de clasificación, y esos criterios ya nunca se van a posponer, es decir, Y si no tú lo entra la pones en la política. blockchain, Y ahí no nadie entra los la va a política. tocar. Hmm. Exacto. Y entonces fue eso lo que pasó. Si tú lo estableces ahí y eso ya no entra política, no son unos criterios que son inmutables, que son verídicos, que cualquier persona puede ver. Pero es que mis criterios, ahora hay un debate. ¿Qué criterios son los reales? ¿Los que se pusieron a principio de ciclo, los que se pusieron al final de 2019 o los que salieron en junio de 2021? ¿Cuáles son los que valen? Entonces ahí es donde entra ahora la polémica. Y que sería, vamos, es que siguiendo un poco con esto y por ir cerrando el tema, que tampoco quiero hacer esto como muy Nada. extenso, ¿no? Pero me imagino que con los resultados que estabas teniendo, tú sí te veías capaz de conseguir metal, ¿no? Si estabas número 2 del mundo, estaríais ahí una terna de 4 o 5, ¿no? Que os lo ibais a pelear, ¿no? Por detalles, ¿no? Porque al final el combate, lo que dices tú, es cuestión al final de detalles, de preparación mental, porque el físico al final casi todos vais como muy, muy a la par, ¿no? En ese sentido. Mira, yo pillé COVID en febrero del 2021, estuve enfermo, lo pasé y en mayo de 2021, unos meses después, fui al Campeonato de España y quedé campeón de España. Unos 5 días antes de que me diera la noticia. O sea, yo fui al Campeonato de España para demostrar que estaba en buen estado de forma. Y luego es lo que tú dices, en unos Juegos Olímpicos, A ver, ahora, ¿me escucháis? ¿Me escuchas? Ahora sí. ahora. Ahora sí, se ha perdido. No sé qué ha pasado con el Bluetooth, se ha entrometido algo aquí. Igual es alguien del espectro político que estamos comentando. Se ha metido alguien en mitad de la conversación para que no cuente más. Alguien del comité, Nada, dice, aquí alguien del comité igual se ha metido, ¿sabes? Por aquí. no. Ahora ya se oye bien, sí. Ya está. Nada, entonces, dejando eso un poco ahí al margen, al final la decisión final, tanto Comité Olímpico Español como Consejo Superior de Deportes no podían hacer nada, sino quien tenía la decisión final es la Federación Española porque es quien decide, ¿no? En ese momento. Y lo dicho, al final, pues eso, en unos Juegos Olímpicos se ha demostrado que no es que gana el que mejor esté técnicamente o tácticamente, sino te lo da la experiencia. Yo estuve en Río de Janeiro, 18 años, podía estar con todas las ganas del mundo y podía tener una técnica o táctica brutal, pero al final las tablas de estar ahí no las tiene todo el mundo y yo creo que eso iba a jugar mucho a mi favor para los siguientes Juegos Olímpicos, pero bueno, no se pudo dar y ahí fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva en donde ya en junio de 2021 desde ahí no volví a competir. Y no valoras volver en ningún caso, ¿no? Tal y como están las cosas. ¿Tendrían que cambiar a lo mejor cosas en el comité o en la federación y tal para que volvieras? ¿O es definitiva tu decisión del aparcar el deporte profesional? Bueno, al final es lo que comentaba. Yo, como el deporte no lo hacía por el dinero, lo hacía porque me gustaba y por esos logros personales. A nivel financiero, yo ya estaba bastante cómodo gracias a mis inversiones, mis movimientos, emprendiendo y de un lado a otro, y siempre tenía esa ambición también. Entonces, en ese momento a mí me partieron, la ilusión se me fue del mundo del deporte Claro. y luchar contra viento y marea para conseguir otra vez una clasificación y ver que al final se me podía quitar en el último momento o que ya incluso ya era muy difícil poder salir con la selección española porque entramos en procesos judiciales, pues ya se me quitó la ilusión. Y luego el ir por otro país, pues nunca ha sido una opción que me gustara del todo porque al final es muy complicado tener que tomar esa decisión. Sí que Sí, 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 sí. se valora, te la proponen y valoras, pero es muy difícil tomar esa decisión. Y entonces, en el mundo del emprendimiento, pues empecé muy fuerte, me está encantando, estoy conociendo gente con grandes proyectos, gente que ha tenido un largo recorrido en el mundo de los negocios, en la inversión, y ves que hay mucho más allá, ¿no? Que no un deportista no se tiene que limitar solo a llegar, entrenar, pegar patadas o acabar ser o entrenador y tal, no, sino que puede aportar pues todos esos valores que ha aprendido durante los años del deporte, toda esa disciplina, ¿no? Y esa mentalidad de garra, ambición y de querer superar retos al mundo del negocio
sobre todo el saber estar y el respeto hacia la competencia, ¿no? Que al final es lo mismo, competir contra otra gente, pero siempre con el respeto de querer ser mejor. Y entonces, pues eso lo quiero llevar ahí y quiero tratar de conseguirlo a nivel de emprendimiento, poder ser grande en un futuro. No, y es que además, vamos, tiene mucho vínculo el deporte con el tema de los negocios y puedes extrapolar cosas de un mundo al otro y sacar aprendizaje, ¿no? Y porque, claro, tú tienes ahora mismo 24 años, ¿no? Tienes ahora mismo. Claro que eres... 24. Me imagino, no sé hasta cuándo es la carrera de un taekwondista, si puede alargar hasta los 30 o porque es más lesivo a lo mejor que otras disciplinas y demás, pero que aún así es un retiro súper prematuro, ¿no? 30 años ya es un deportista de taekwondo que es relativamente mayor, y más ahora hoy en día con el volumen de competiciones que hay. Claro, porque no es como en otros deportes que las carreras parecen como que se están alargando mucho, sobre todo los deportes más vinculados al cardio y no y tal, que a lo mejor pues aguantas de los 35, 36 como los futbolistas ahora, ¿no? O los jugadores de baloncesto o incluso atletas y demás que están aguantando sobre todo los de fondo, ¿no? A más largo plazo, Sí, pero es que esto, claro, requiere mucha es más anaeróbico, ¿no? Mucha explosividad, mucha sí, flexibilidad, ¿no? También que se va perdiendo con el paso de los años. totalmente, lo has descrito perfectamente. Al final, mira, un Rafa Nadal está aguantando ahí Exacto. años y años y años, pero aquí es muy anaeróbico, es muy lesivo. Al final, no solamente por los golpes que recibe, sino también por los movimientos que no son fisiológicamente naturales. Anatómicamente, la cadera se tiene que pegar la patada arriba y estás haciendo constantes movimientos de cadera o de rodilla que no son buenos, y al final te acabas lesionando. Y a lo mejor hay gente, taekwondistas antiguos, que muchos están operados de la cadera por querer alargar excesivamente la carrera deportiva. Entonces, también hay que saber valorar, ¿no? Y compensar. ¿Hasta qué punto merece la pena arriesgar una posible salud a futuro por querer llegar y cumplir un sueño que ahora mismo es frustrado, o querer tratar de poder ser grande en otros ámbitos, ¿no? Mira, Ego Bolsa por aquí nos decía que los deportistas de antes no se miraban ni la dieta ni muchas cosas y que se está creando escuela ahora. Es verdad que ahora va todo como mucho más precisión, la dieta, el entrenamiento. Antes se hacían a lo mejor sesiones de entrenamiento gigantes, ¿no? Por ejemplo, yo que conozco más la parte aeróbica decía, no, si vas a correr una maratón tienes que correr 100 kilómetros. O sea, se hacían unas barbaridades que, que eso ya no se hace, claro, ya se ha optimizado todo mucho. Y aquí también la blockchain tiene mucho que decir de cara a mejorar la eficiencia del deportista. Y ahí quiero entrar Totalmente. ahora con el tema de tus inversiones. ¿En qué momento? Porque dices que lo haces paralelamente ya cuando estás haciendo deporte y que el deporte es más el premio de lo que te gusta, no que te dediques y que sea tu salario principal, sino que bueno, es un aporte más, ¿no? Dentro de tu diversificación de tus ingresos. Pero ¿en qué momento empiezas a invertir? ¿Dónde empiezas a invertir? Y quién te mete el gusanillo al final también del mundo de la inversión. Pues empiezo a invertir a finales de 2019, ¿no? Quien me metió el gusanillo, pues yo siempre me han gustado el mundo de la economía, de las finanzas. De hecho, empecé a estudiar economía y finanzas aquí en Madrid, en la Autónoma, pero debido al tema del deporte, cambio de residencia de donde vivía para poder entrenar más y demás, tuve que cambiar de carrera y de lugar. Pero yo empecé ya por eso. Entonces, a mí me ha gustado siempre, y fue en el 2019 cuando empecé a meterme dentro del mundo de las inversiones, ¿no? Empecé a ver lo que eran el tema de las criptomonedas, la tecnología blockchain, poco a poco. Al principio solamente por querer ganar dinero, cómo entras en este sector, ¿no? Diciendo esto, bueno, pues haces dinero aquí en criptomonedas sin saber qué es, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a descubrir todo lo que es la tecnología, los aportes reales que hay, lo que ayuda a la optimización de procesos, el ahorro de costes a nivel empresarial, hacia dónde nos enfocamos, a un metaverso, identidad digital, autosoberana, todo el mundo. Entonces empiezas a alucinar, dices, ¡guau! ¿Esto qué es? Estoy flipando. Entonces empiezas ahí a profundizar. Pero bueno, yo ya empecé con mis pequeños pinitos en el año también 2020 con temas de emprendimiento. Creé mi primera startup, una startup de logística que a día de hoy sigue funcionando, que se llama Pakia. Yo me desvinculé de ella porque no tenía el tiempo suficiente con el tema de ahora de blockchain y demás, pero empecé por ahí. Luego también con temas de querer en la familia, temas bueno, todo lo que viene a ser el negocio tradicional de toda la familia, pues querer ayudar en ciertas partes, pero sobre todo mucha educación a nivel de blockchain. Y luego, bueno, hice otros negocios con todo lo que iba arrancando, y como tema de diversificar en compra-venta de coches. Bueno, vas aprendiendo un poco, tocando distintos palos, viendo, diversificando, y que, bueno, que con la experiencia vas aprendiendo qué es mejor, qué es peor, si este retorno de inversión en base a lo que he invertido me es interesante o no, este coste de oportunidad de tener la liquidez
mejor que haberla invertido tal. Entonces, bueno, todo es un continuo aprendizaje que me está gustando mucho y donde yo creo que ya ahora mismo ya estoy consiguiendo pues enfocarlo todo mucho mejor. Al final el camino del emprendimiento, eso yo leía y veía a la gente y decía, no, es un camino donde son altos y bajos, caes, mucha gente llega hasta ruinas, pero luego lo consigue estar. Yo decía, bueno, pero ¿qué es esto de película? No, pues es verdad, al Es final verdad, llegas, es verdad, es montas, verdad. te caes, subes, tienes una idea, piensas que tienes la nueva panacea, te vuelves a caer así constantemente hasta que, bueno, vas ahí avanzando y parece que poco a poco encuentras tu camino. Y luego muchas decisiones sobre la marcha, que a mí me pasa también con el canal de Twitch, de, oye, esto no ha funcionado, tenemos que darle la vuelta, a ver qué se puede hacer. Se corta el audio, por ejemplo, como antes, pues vamos a resolverlo al momento. Y un poco al final, llevado esta analogía al mundo de los negocios, es un poco eso. A veces se te corta el audio y tienes que decidir qué decisiones tomar, ¿no? Constantemente. Y es verdad que es un aprendizaje Sí, constante. O sea, es constante. aprendizajes constantes que al final te nutren, ¿no? Y luego, hoy ponía algo así en Twitter tanto en el mundo del deporte como en el mundo de los negocios, siempre cautela, tal, porque vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Es decir, no todo es de color de rosa, no todo el mundo que te quiere estar contigo parece que es tan bueno, no todo el mundo que te quiere dar la espalda parece que es tan malo, entonces vas aprendiendo, toda la gente tiene algo que aportar y de la que puedes aprender y son pequeños aprendizajes y experiencias que al final uno se lleva y de aquí a eso, a cuando tenga 40, 50, 60 años, veré, ¿no? Si al final fue el camino correcto o al final me equivoqué. Pero hay que ser valiente al final. Yo siempre pienso que el camino fácil es voy a ser un asalariado en tal sitio y ser valiente y poner tu capital a disposición del riesgo, pues evidentemente ahí es lo que puede tener un premio, pero también un fracaso, como has dicho antes. Pero por lo menos Sí. estás siendo valiente y estás intentando contribuir a la sociedad, apostando por nuevas ideas, por innovación y esto, pues para mí debe ser sinónimo de orgullo cuanto menos, ¿no? Y Ujú. por ir un poco a cómo empiezas a diversificar y montar todo esto, entiendo que parte de... O puedo entender, no lo sé, ya me lo dirás tú. Me imagino que a lo mejor parte del capital adquirido por los premios que has ganado o por las becas y demás, todo esto lo ibas invirtiendo progresivamente. Eso es, eso es. Yo tengo que agradecerle al deporte que con 16 años a lo mejor ya tenía 15.000 euros en la cuenta del banco, ¿no? Con 16 años. Entonces eso ya es un avance que al final me pudo dar la oportunidad de poder dar ese salto y es arriesgarme a querer invertir y a querer emprender, ¿no? El deporte me ha dado muchas cosas, me ha dado valores, me ha dado una mentalidad y la parte financiera, aunque no haya sido el cambio de mi vida, pero sí que ha sido el motor que me ha impulsado a poder hacer estos movimientos, claro. Pero ahora estás muy motivado, ¿no? Con toda esta decisión de apostar por lo tuyo, ¿no? Sí, bueno, por las ideas, ¿no? Como estábamos diciendo. Te veo, por lo menos se te sí, ve fuera sí, sí, como sí, sí. motivado, ¿no? Con la idea. Sí, 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 estoy muy motivado, sobre todo a nivel de inversión, bien, yo tengo lo mío ya repartido y luego a nivel de creación de un proyecto, estoy en el desarrollo de un proyecto muy ambicioso, muy grande y enfocado a todo lo que es educación, en el sector blockchain, Web3, temas de ayuda a la captación de talento para grandes empresas, bolsas de empleo para esas personas y viendo la que se nos viene encima, creo que es un proyecto que va a hacer falta porque el objetivo es querer formar a la gente en este sector y en todas las posibilidades que hay para que esta gente tenga nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades de trabajar en cualquier ámbito empresarial y nuevas oportunidades de crear nuevas líneas de negocio. Al final, el crear nuevas personas con nuevos conocimientos dará nuevos cerebros, grandes personas brillantes, que lo que hará será crear nuevas líneas de negocio y que tanto para ellos como para los que vengan a futuro. Entonces, es una labor importante que estoy en un proyecto muy ambicioso, hablando con grandes compañías y tratando de hacerlo crecer. Pero ahora mismo en lo que estoy enfocado, yo estoy muy motivado. Veremos si es el correcto o no, pero yo creo que vamos por el buen camino. Ujú. Y total que es así, además lo que he seguido vuestro, la verdad que es una apuesta muy interesante y que os invito a que lo sigáis por aquí por el chat, que sé que estáis comentando algunos con respecto a la conversación y os invito a todos los que estáis también a seguir comentando o preguntad lo que queráis, que para eso estamos también, para abordar la charla, que esto sea dinámico, ágil. También ahora os deja por ahí Chris de nuevo mi canal de Discord donde está mi comunidad y donde os invito a que os unáis y estéis en contacto conmigo, pues ahí comparto gráficos, noticias relevantes del día,
os cuento cómo va a ser la parrilla de Twitch, todas las novedades. Así que ahí os deja Chris el Discord para que os unáis, que seguro que os va a gustar todo lo que voy compartiendo por ahí. Y mira, decía Ego Bolsa, en relación con lo que estábamos comentando por aquí, del emprendimiento y lo de asalariado, que esto lo había dicho yo antes, dice que encuentra que en este mundo de las inversiones y el emprendimiento, que a veces se menosprecia a los asalariados, pero que hay que ir agarrándolo con pinzas, que hay trabajos de asalariados que por muy emprendedor que seas nunca llegarías. A ver, yo no menosprecio al asalariado porque yo he sido un asalariado durante muchos años, ahora soy freelance desde hace 7 años aproximadamente, pero todos mis respetos para asalariados, tanto por lo público como por lo privado. O sea, es decir, hay gente que también menosprecia a los funcionarios, de madre mía, los funcionarios, joder, pues hay médicos estupendos que lo hemos visto en la pandemia, tú, Jesús, también has tratado con mucha gente del sector público cuando has entrenado y seguro que hay gente maravillosa y que trabaja muchísimo, de todo y de todo en todo el mundo. Y para mí todo el respeto. Lo único que digo es que el emprendedor que mete nuevas ideas dentro del sistema, que también lo hay en el mundo siendo asalariado, pero siendo asalariado estás trabajando para un tercero y trabajando para uno mismo, son tus propias ideas que se canalizan como tú quieres que se canalicen, no como un tercero quiere que se canalicen. Y es por eso por lo que yo lo apoyo. No sé, Jesús, si tienes tú algo que decir con respecto a esto y aportar algo. Nada, opino como tú. Al final tiene que haber gente para todo en este sector, ¿no? En el mundo laboral. Al final tiene que haber gente asalariada y gente con esa mentalidad más emprendedora. ¿Qué opino? Que al final es muy complicado, bueno, hay que fomentar yo creo que más el emprendimiento, más la creación de negocio, más esta oportunidad que pueda haber dentro de un país con gente brillante, porque es lo que al final crea nuevas líneas de negocio, crea producción, que esto crea consumo y esto hace que aumente el PIB y al final esto hacemos que sea una sociedad pues más evolucionada y que tendamos hacia un mundo pues que sea mejor, ¿no? Al final es entrar en debates un poco más de ideologías, pero tampoco creo que sea necesario, pero sí que Claro, creo no. creo que a día de hoy lo que es la figura del emprendedor, la figura del autónomo, es una figura que está, yo creo que menospreciada y creo que es un momento, son momentos complicados para las personas que tratan de sacar un proyecto adelante, no son fáciles y por mí lo que yo pienso y opino es que chapó por todos ellos. La gente asalariada chapó también por todos También. ellos porque seguramente colaboren con grandes empresas y ayuden a solucionar grandes problemas que sin ellos tampoco se podrían. Pero lo que yo no permito y lo que no me gusta es ver esa comodidad cuando llega el punto en donde lo que único que se hace es tratar de cumplir por pasar el tiempo y no tratar de incentivar, ayudar y de que todos crezcamos, ¿no? Si eres un asalariado pero te tomas tu trabajo de una manera profesional, aunque sea cumpliendo las horas que te toquen y ya está, pero tienes ambiciones, quieres escalar, quieres seguir, bueno, que se siga desarrollando, pues también ole por ti porque es brillante también. Pero eso es un poco dependiendo de la mentalidad y creo que poco a poco tenderemos a cambiarla. Se está demostrando, vienen tiempos muy difíciles, vienen momentos en donde la pereza y el estar cómodos, tranquilos y el vivir de ayudas no va a valer y más con la inflación que nos viene. Entonces, con lo que ya estamos viendo y lo que está viendo a continuación. Entonces, yo creo que poco a poco la gente está siendo más consciente, la gente joven también yo creo que se dará cuenta y estamos teniendo ese cambio de mentalidad. Mira, nos matizan por aquí que se refiere a aquellos que miran como a un doctor o a un astronauta por encima, algunos emprendedores que van como de salvadores, ¿no? Es verdad que hay esos perfiles, pero también en la empresa pública y al asalariado muchos miran a los autónomos mal. Y también es criticable, que es lo que estábamos también un poco diciendo. Yo me he encontrado algunas personas que pues eso, que se piensan que el autónomo está defraudando constantemente o que quiere buscar el resquicio, que los pagos en B, no sé qué, y no todo el mundo es así, ni busca todo esto. Entonces hay que ir perfil por perfil. Y dicho Sí. hasta, vamos, que si quieres añadir algo, Jesús, pero vamos, yo creo que nos queda claro esto, ¿no? No, yo creo que queda claro. Al final es entrar aquí un poco en debate, en diferentes pensamientos y opiniones. Al final todo es respetable, pero cada uno dentro de sí mismo tiene que buscar con lo que esté más a gusto. Y bueno, si nos preguntáis a cada uno de nosotros dónde qué es lo que creemos, pues cada uno Claro. aportará y pensar y dirá lo que cree que es lo Desde mejor, el ¿no? Entonces, respeto, cada desde, uno desde el tiene su respeto. libertad y que piense lo que quiera. Nosotros ya le hemos dado, así que ya está. Y mira, nos decían también por aquí que una pregunta sobre los artículos que circulan sobre El Salvador. Dicen que la ley Bitcoin arruinó el país. ¿Qué pensamos de esto? Si quieres, empieza tú, Jesús, en este caso, ya que lanza el debate. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando con Bitcoin, con El Salvador? Ya entramos en tema cripto, que es un tema muy, muy, muy de actualidad. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno,
Al final es una situación complicada para El Salvador en cuanto a la parte que ha invertido, pero entiendo que un país entero no ha metido todos sus ahorros o todo el capital del propio país en Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que al final estamos en un activo que está en las primeras etapas, aunque ya lleve más de 10 años, está en sus primeras etapas y aún así se ha visto que es el activo que más se ha revalorizado en un periodo corto pues menor, ¿no? Yo creo que El Salvador ha sido un país muy valiente, ha sido el primero que ha conseguido dar un paso hacia adelante y va a suponer una revolución. Bueno, ya la ha supuesto, pero a futuro se estudiará en los libros de historia, ¿no? Lo que ha hecho, porque antes o después vamos a tender hacia un movimiento cripto o de token, ¿no? Ya está en contacto con grandes bancos y todos están aplicando la tecnología blockchain, Hmm. todos están hablando de criptomonedas en algún sentido u otro porque lo ven vital y todos están hablando de la tokenización, ya sea la tokenización de nuestras propias carteras o de cuentas del banco, ya sea la tokenización del euro como tal, o sea, de alguna manera o de otra la blockchain y las criptomonedas van a estar implementadas. ¿Y qué ocurre? Que el padre o madre de todas las criptomonedas es Bitcoin. Entonces, si El Salvador toma ese movimiento, aunque en un futuro no sea la moneda Bitcoin de curso en todo el mundo y que sea la que se utilice como moneda de intercambio, se utilicen otras, yo creo que Bitcoin sí que tenderá a ser el oro digital y entonces El Salvador ha hecho un gran movimiento. Entonces se ha posicionado muy bien, muy pronto y mucho antes que nadie. Yo, por dar un poco mi opinión, comparto parte del discurso que dices. Sí que es verdad que me parece muy arriesgado jugarlo toda una carta, que es un poco lo que ha hecho el Salvador. Me parece que cuando estás jugando con la economía doméstica de un país que puede tener más problemas a nivel, a nivel presupuestario como es el Salvador, es una carta que la ha jugado quizá demasiado pronto, muy arriesgada, muy valiente, pero claro, te viene un mercado bajista, te viene una recesión global, que es a lo que parece que vamos a ir el próximo año, y todo esto, Total. si el Bitcoin, que es un activo de riesgo, que todavía no es una reserva de valor, que yo siempre lo he dicho y lo he dicho por aquí en este canal muchas veces, que el Bitcoin podrá ser reserva de valor seguramente a futuro, pero de momento no lo es. De momento es un activo de riesgo que al final actúa como una compañía growth en la bolsa o como una startup. Eso es, Que en eso es. un, Son startups tecnológicas. La mayor startup tecnológica ahora mismo dentro del sector cripto, pero son startups tecnológicas. Sí que es verdad claro, que hay El Salvador. Yo, a ver, yo nunca he dirigido un país, entonces es muy complicado saber qué decisión tomar. Pero ahí lo que hay que ver es la gestión de un país, ver de dónde te viene esa producción y dónde puedes conseguir esos flujos de caja interesantes y dónde distribuir, pues bueno, esas inversiones y esa economía, ¿no? A lo mejor ha sido un movimiento de cara a querer subirse a una tendencia y de cara a tener una publicidad y un marketing mejor para posicionar a El Salvador en el mapa. No se sabe hasta qué punto puede haber sido. ¿Inteligente meter todos los huevos en la misma cesta? Ni mucho menos, nunca, claro que no. nunca, no, 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 no. Y menos Bitcoin, que es un activo muy volátil y no puedes ligar tu deuda y el volumen de las emisiones de deudas que tienes a tus inversiones en Bitcoin. Es que eso es lo que es de mayor riesgo y, oye, que a lo mejor le sale bien, ¿eh? Que yo creo que no sé si va a ser capaz de sortear el default de la deuda de cara a los próximos meses, veremos, no lo sé, esto es un poco lanzarme a la piscina porque no lo sé, pero Claro, puede tener problemas financieros por meter los huevos en la misma cesta precisamente, pero el timing es lo que no lo ha acompañado, yo creo. Esto, evidentemente, no. si hubiera comprado con Bitcoin a 3.000 y vende esas inversiones con Bitcoin a 60.000, pues sería un país el más próspero de la región. Pero claro, es que le ha salido mal la Claro. apuesta. Ese es el Claro, claro. problema. También lo que ocurre es que a día de hoy, esto hay que entenderlo, los inversores retail, nosotros no podemos hacer que se mueva el mercado y podemos invertir en cualquier proyecto que nos apetezca. Sale un proyecto con capitalización de 50 millones, pues invertimos y ya está. Pero una compañía grande, un Amazon, yo qué sé, un Meta o cualquier empresa grande, un banco de cualquier estilo, un país necesita invertir en activos que tengan ya un recorrido, un cierto recorrido, un backtesting que puedan ver de cómo se ha comportado el activo, ¿no? Y que tenga cierta capitalización en donde los movimientos del mercado no puedan hacerle fluctuar demasiado en cuanto a precio, ¿no? ¿Cuál es el activo el único que podrían invertir ahora mismo? Pues Bitcoin. Pero Mm. pese a eso, se está demostrando que aún así es un activo muy joven. Entonces, aún queda tiempo para poder seguir. Si me preguntáis por el resto de activos de criptomonedas y tokens, muchas desaparecerán. Por eso mismo, porque estamos en un Sí, mercado muy joven y al final no hay que dejar de pensar en las criptomonedas como startups tecnológicas, que no son Ponzi, ni mucho menos, sino son proyectos que tratan de salir adelante
Pero ¿por qué mueren? No porque la gente se vaya con el dinero, sino porque dejan de tener la financiación y el proyecto no sale adelante, porque al final acaban en bancarrota. ¿Que puede haber estafas? Por supuesto que hay estafas, pero como en todos los sectores. Pero muchas de ellas acaban, si mueren, es porque dejan de tener la financiación y no consiguen que su producto se adentre en el mercado, porque por falta de conocimiento, por falta de marketing, por falta de utilidad real. Ya está. Mira, por aquí también nos decían lo de la depreciación del euro con respecto al dólar y tal. Es verdad, pero claro, es que el activo refugio en el mundo del mercado Forex de divisas siempre es el dólar. Quiero decirte, la Sí. referencia siempre tiene que ser el dólar. Es verdad que lo del euro es terrible y lo hemos comentado aquí en muchos programas. Lo podéis ver, además, en esta última semana he hecho varios análisis con respecto al euro y el dólar y demás. Pero claro, si tú concibes Bitcoin como activo refugio y de momento no lo es, o como una apuesta de largo plazo y en el corto medio te la pega, pues es una mala apuesta. Es que es innegable que a día de hoy es una mala apuesta. Que de aquí a 20 años esa estrategia sea positiva, por supuesto, y sobre todo diversificando también. Pero vamos, que yo respeto todas las opiniones que tenéis por aquí y todo lo que estáis diciendo. O sea, quiero decir que es muy respetable y es un debate que es muy, muy interesante. Y con respecto también a esto que decías, Jesús, de que no son Poncis y demás. Te quería preguntar, porque hay un debate muy interesante dentro del mundo cripto, que seguro, vamos, tú estás al día con todo esto, que es el tema de Terra Luna, ¿no? Y hay mucha gente que dice que eso sí que fue un esquema Ponzi claro, hay muchos afectados de todo esto, gente que estaba pues pillada, ¿no? Sí. Con los staking y tal. ¿Te parece que es un esquema Ponzi esta compañía o no? Porque hay muchas dudas, ¿eh? Desde el punto de vista legal incluso. Desde el punto de vista legal, ahora mismo se está investigando y es un tema muy cuestionable. A ver, aquí yo quiero que hagamos una pregunta y una reflexión. A todos aquellos que alguna vez podamos haber invertido en Luna y que tenga una criptomoneda que llegue a una capitalización igual a la del BVA, es decir, ¿hasta qué punto todo el mundo es tan tonto y no se da cuenta? Es decir, si todo el mundo veía que era un esquema piramidal, ¿por qué llegó a esa capitalización? ¿Cómo puede ser posible? A toro pasado, Claro, pues claro que es fácil es decir, cierto, no, es cierto. estaba claro lo que ha pasado, pero se ha demostrado al final Luna era una criptomoneda, una propia blockchain que se diferenciaba del resto por tener su moneda estable algorítmica y que estaban respaldadas la una a la otra. Sí que es verdad que el sistema de quema que tenían tenía, pues sin entrar en detalles aquí, porque mucha gente no entenderá temas técnicos, pues al final dependían una de la otra. La propia criptomoneda en sí, Luna, dependía de la moneda estable que era de su propio ecosistema. Dentro del propio ecosistema, aún así, se desarrollaban proyectos y parecía que iba hacia un movimiento pues del mundo de las finanzas descentralizadas muy positivos a nivel de los temas de los préstamos, de pedir prestado y parecía que iba a avanzar. Se ha demostrado que era un sistema que era insostenible y que para poder compensar ese aumento del precio y esa quema de activos para poder darlo a más usuarios y que dar esas recompensas, debía tener una capitalización tan alta que en cualquier momento de vulnerabilidad que alguien pudiera tratar de entrar, pues no hubiera ningún problema. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha llegado alguien muy grande, con mucho dinero, no sé si eran no sé cuántos millones de dólares, y ha aprovechado una pequeña vulnerabilidad en un ecosistema, ha atacado y con eso ha tumbado un proyecto de billones de dólares. Entonces, bueno, a nivel normal hubiera podido pasar, pues no se sabe, pero ha llegado alguien con mucho dinero, muy inteligente y con mucha información y ha querido tumbarlo. Y hay gente que ha hecho mucho dinero en esta operación. Oye, ¿piensas que puede haber otras que sean las siguientes a Terra Luna? Hay mucho ruido en foros y demás con Tether, ¿no? Y el miedo que se causó en su Sí. momento. ¿Crees que puede haber algunas stablecoins que también se vean afectadas con todo esto, viendo cómo el bear market se amplía, ¿no? En el mercado de criptos y otras criptos, ¿no? Porque yo le he hablado con otros muchos analistas y me subo a ese barco porque lo pienso. Creo que ha sido un mercado en el que ha habido muchísimos excesos, muchísimos, y que no ha habido unas rentabilidades muy estables, sino unas rentabilidades demasiado desproporcionadas y que tiene que haber una limpia. Pero claro, hay mucha gente que dice, no, se tiene que limpiar el 95% del mercado y quedarán muy pocas. Y digo, no sé si tanto, la verdad. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que habrá muchos más cadáveres en el camino, en el mercado cripto? ¿O cuál es tu percepción? Hombre, hemos visto ya caídas bastante grandes y hay proyectos que ya se está viendo que ya han dejado de trabajar y que no continúan. Hay otros proyectos, lo que como siempre comentamos, startups tecnológicas que utilizan la criptomoneda o el token como si fuera su propia acción, que están desarrollando y siguen continuando. Y yo creo que lo van a sacar adelante. Aquí el punto clave es de aquí a 3 4 años, cuando superemos esta crisis a nivel mundial que va a haber, cuando vuelva a entrar liquidez en los mercados,
estas startups que están a día de hoy serán sustituidas por otras nuevas que saldrán de aquí a 2 años y que no dependan de la financiación como muchas dependían ahora mismo, o en qué punto estarán. Yo creo que sí que va a haber una limpia importante, pero habrá proyectos que seguirán de aquí a 2, 3 años. Si tuviera que mojarme a nivel de las stablecoins, no me mojaría por ninguna, y más ahora con la pelea que hay de los CBDCs, que son las monedas digitales de los propios gobiernos, como es el euro o el dólar, en donde quieren también asomar la cabeza. Entonces, yo lo que haría si estuviera invertido en el sector cripto, primero, ahora no especular demasiado, y luego también repartir mi liquidez, si tengo liquidez esperando en cripto, repartirla en distintas stablecoins, ya sean las USDT, USDC y algorítmicas, porque no se sabe cómo es esto. Al final, quien quiere grandes rentabilidades asume grandes riesgos, y sabemos que es un mercado que está en crecimiento y que es un mercado tecnológico en donde, igual que hay personas muy buenas que hacen grandes labores por el mercado, hay personas muy malas que pueden llegar a reventar todo, hackear, y pueden destruir cualquier empresa. Entonces, hay que Ujú. tenerlo en cuenta. Por eso es lo que tú has dicho. ¿Los huevos en la misma cesta? Nunca. Nunca. Importante. Negocios que de verdad te den un flujo de caja que de verdad puedas utilizar para luego llevarlo al mundo de la inversión. Oye, y por hacerte la pregunta clásica que yo hago por aquí a los invitados del Let's Talk, relacionado con el tema finanzas, mercados, inversión y demás, es básicamente, sé que inviertes dinero, o sea que esa pregunta ya está, y ¿en qué inviertes? Y en este caso, pues ¿en qué inviertes tú a nivel personal? ¿Cómo es tu cartera de inversión? Si quieres, no hace falta que vayas a nombres Sí. concretos, por ejemplo, en compañías, dentro de la bolsa, si inviertes en bolsa, pero sí, tanto a bolsa, en criptos, pues me gustan estas criptos, tal. Un poco, ¿cómo tienes distribuidos los activos de tu cartera? Vale, pues ahora mismo, dada la situación como está, tengo los activos que tenía dentro del sector cripto, que son al final compañías que creo que van a hacerlo muy bien de cara al siguiente ciclo, ¿vale? Entonces estoy ahí invirtiendo, tengo invertido lo que invertí durante estos años y he ido acumulando, he sacado gran parte de la liquidez. Luego también en temas de NFTs, que a lo mejor no sé si a la gente le suena, pero tengo ciertas Ujú. partes porque me dan acceso a clubes privados que me dan acceso a cierta información y hacer un networking que de cara a poder crear negocio me parece muy, muy interesante. Y luego también ahora mismo pues temas del negocio que se está creando por el momento, y otras inversiones que tenía en temas de, bueno, un negocio más físico a nivel de entrenamiento, y temas de productos de material de combate y demás. Pero en cuanto a inversiones de tema inmobiliario, bolsa y demás, ahora mismo no tengo nada, y sí que estoy esperando con liquidez a que haya un crash aún mayor para poder aprovechar oportunidades, ya sea a nivel inmobiliario, para las casas, inmuebles de cualquier tipo, o para las parcelas también, porque creo que va a haber precios muy buenos, va a haber grandes oportunidades, y hay que aprovecharse de la inversión en estas partes también, por los beneficios fiscales que van a traer, ¿no? Entonces estoy esperando con bastante liquidez porque creo que se viene algo complicado. Entonces creo que en el tema inmobiliario va a haber gangas muy importantes, y si sabes gestionarlo bien, puedes hacer una buena inversión de cara a tener un flujo constante para futuro. Sí, en bolsa va a haber mucha rebaja, claro, porque ya todo se ha depreciado muchísimo, pero lo que queda si viene recesión, evidentemente, pues lo hemos comentado por aquí, la renta variable se verá todavía más afectada de lo que se ha visto hasta ahora, con lo cual habrá que ver, ¿no? Esos suelos de mercado, y estoy de acuerdo con lo que dices. Oye, ¿y te imaginas de aquí a unos años si las cosas te van bien dentro del emprendimiento, si sigues creciendo, si sigues teniendo más capital, ¿no? Disponible? Apostar parte de ese capital a cambiar las cosas desde dentro del taekwondo, ligado un poco con lo que hablábamos al principio de la charla, de, oye, a lo mejor fomentar una liga en la que yo sea un inversor externo. ¿Es algo que está en tu cabeza esto? 100%. 100% Y me lo imaginaba, ¿eh? 100% eso va a llegar. Al final ahora voy a tratar de poder emprender lo máximo posible, llegar a conseguir bastante capital, contactos, poder que se me reconozca dentro de este mundo de una manera más profesional, aprender y conocer en todos los ámbitos, y poder llegar de nuevo al mundo del taekwondo
con una visión diferente y darle ese toque empresarial que yo creo que hace falta. Que yo creo que dentro de la federación, en especial de taekwondo, no creo que se sepa ahora mismo cómo gestionar una empresa de esas dimensiones que es como es una federación. Y para darle un flujo de caja positivo, poder hacer las cosas bien y que poder beneficiar al deportista sin tener que hacer actos que no sean favorables a la propia federación. Y ya sea la propia creación de una liga, la propia creación de otros proyectos que ya tengo en mente, pero todo eso llegará a futuro y por supuesto sí que creo que voy a estar ahí. Lo que te refieres de otros proyectos también es lo que comentabas antes de la blockchain ligada al deporte y todo esto, y crear como unos procesos más transparentes y más equilibrados. Totalmente, totalmente. Yo creo que en el deporte hay un gran camino por hacer. Sí, con la aplicación de la tecnología, pero no de la blockchain, sino estoy hablando de otra tecnología, la anterior a la blockchain, que si se hubieran utilizado en todo cualquier tipo de procesos, en cualquier tipo de actuación dentro de las propias federaciones, se llevaría mucho mejor. Y si de verdad un empresario se pusiera al mando de una federación, yo creo que la federación tendría unos balances muy, muy, muy positivos, daría una mejor imagen, los deportistas no solamente dependerían de becas, sino podrían depender de propios salarios de la federación y bien remunerados y de propias empresas patrocinadoras, a darle una imagen diferente, poder llevarlo a nuevos canales de comunicación como pueda ser hacer una buena estrategia eso, de comunicativa y de creación y de búsqueda de todos los sponsors, de nivel de profesionalidad y a nivel de gestión de lo que viene a ser, pues eso, los propios practicantes y licencias, que no solamente es el mundo deportivo a nivel competición, sino toda la gente que hay detrás, que creo que hay mucho, 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 mucho por hacer y que creo que a nivel federación no hay una persona ahora mismo y a día de hoy que haya estado al mando con conocimientos así, pero no les juzgo ni mucho menos porque es normal, al final ha sido una federación que viene del mundo más tradicional en cuanto a hecho a la antigua, ¿no? Del pasar de un puesto a otro en base al contacto y la palabra, una federación en donde prácticamente no hay oposición nunca, entonces no les juzgo ni mucho menos. La oposición al final hace que haya competencia, hace que haya crecimiento y haya inteligencia, innovación, y es lo que hace falta. Y antes o después, pues la federación, en especial de Taekwondo, creo que va a llegar y si no, ya trataré yo de que llegue en algún momento pues todo esto. Es que siempre que se mueve capital externo de inversores externos dentro de un deporte, esto se hace primero, se potencia, se mejora esa especialidad. Y aparte de que se mejora, se hace luego más visible. Si se hace más visible hay más demanda. Si hay más demanda, comen más personas de esto. Y esto es escalable, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que se apuesta mucho por el deporte, ya no solo con las becas que lo hemos comentado antes, sino también mucho pequeño inversor, medio inversor que se mete en este tipo de deportes y que un deportista de grado medio incluso puede vivir en muchos casos. Totalmente. Al final, tengo 24 años, aún soy joven y me queda mucho recorrido por hacer y tengo mucho que aprender, pero creo que ya a día de hoy, con los conocimientos que puedo haber logrado a nivel de la gestión de una propia federación, si lo se llevara como una empresa, creo que podría ayudar mucho al crecimiento de esta misma, ya sea solamente para que haya una meritocracia a nivel de las propias becas para deportistas en ciertos lugares de entrenamiento, para la propia gestión de las ayudas y salidas de todos los deportistas, la propia gestión de competiciones, la propia gestión del propio equipo al mando del cuerpo técnico o de la propia gestión a nivel de tesorería o de administración. Yo creo que en todo hay que darle una profesionalidad y una vuelta de hoja brutal, que en cuanto llegue una mente joven, renovadora y con cierto conocimiento de cómo gestionar una federación como si fuera una propia empresa, puede dar un golpe sobre la mesa que no va a gustar y va a asustar, pero que es necesario. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices y por lo que me estás contando entiendo lo que es el mensaje, ¿no? Y mira, nos dicen por aquí, dice, mira Ibai, haz una liga y streamealo. Oye, igual es una idea, hacemos la velada de taekwondo y ponemos aquí gente del sector financiero dándose leches, ¿no? De un sector y ¡Ostras! del otro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un rayo con el hermano de Garzón y todo esto? Bueno, sería eso una Sería. fantasía, ¿no? Haciendo taekwondo. Sí, 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 sí. Vemos aquí, traemos a Powell ahí dando un par de patadas. A Powell y a. Bueno, claro, tiene que ser de. Claro, no puede ser Powell y Lagarde, ¿no? Porque sería un poco Claro, descompensado, Powell y ¿no? Lagarde. En plan, el euro contra el dólar.
Sí, sí, sí. Eduardo Garzón y Daniel Lacalle dicen, sí, sí, claro. Entonces verlo, ¿eh? Entonces verlo. Oye, si lo apostáis, lo veremos, lo veremos. Oye, que ya como nos estamos pasando la hora, bueno, Jesús, espero que hayas estado súper cómodo, súper bien. Aquí a la gente del chat espero que os haya gustado bastante lo que es el contenido. Yo me lo he pasado súper bien, muy atento, tanto la parte que contabas del deporte que me ha parecido muy, muy interesante, como esta parte del emprendimiento y cómo decides dar ese salto y esa apuesta que es valiente y que te animo a que la hagas y mis felicitaciones por ello, desde luego. Nos dicen por aquí que qué buena conversación, Ana Mosquera Torres. Muchas gracias por pasarte, que hacía tiempo que no te veía por aquí, que se ha quedado enganchada escuchándonos, así que, oye, me alegro un montón que te haya gustado. A Rocacho también, nos ha encantado, muchas gracias por todo. Oye, genial, ¿eh? Esto la verdad que súper bien, que se haya sentido así. Jesús, lo dicho, que un placer de verdad. Esta es tu casa para cuando quieras, ya lo sabes, y que ahora nos despedimos tú y yo en privado y que nada, trasladarte, que súper contento con que hayas pasado por aquí, dar tu visión del mundo del deporte, del taekwondo en concreto y de los negocios. Nada, pues muchas gracias a ti por invitarme, de verdad. He estado muy a gusto, llevo toda la vida, bueno, ya bastantes años haciendo entrevistas y hablando de muchos temas, pero hoy en especial he estado muy, 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 muy cómodo contigo y eso que nos conocemos de hoy Sí, de prácticamente whatsappear, de whatsappear varios días. whatsappearnos. Y, Sí, sí. entonces, yo de verdad que encantado de poder venir más veces. Hablaremos en un futuro a ver cómo va el proyecto. Y ojalá me vaya arrancando yo también, que quiero hacer algo parecido para atraer a gente de tu perfil que trata de aportar tanto al mundo de las finanzas, de la economía, de mentalidad y lo dicho, gracias a ti y a toda la comunidad que ha estado viéndonos. Pues si necesitas ayuda en lo que quieras, aquí me tienes, ya lo sabes, ¿eh? Cuando hagas el lanzamiento que tengas que hacer. Aquí está un amigo para echarte un cable lo que haga falta. Al resto, os digo que os espero mañana, en este caso 5 de la tarde, va a volver Ricardo Gulias para hablar del mercado inmobiliario, que os está interesando mucho, cómo están las cosas, las expectativas de tipos de interés, cómo va a afectar a las hipotecas, qué hipotecas son más interesantes ahora. Os emplazo mañana a 5 de la tarde, que viene programón increíble, y luego el viernes a las 4 de la tarde, perdón, el viernes era el último día de la semana, tenemos Bull and Bear y va a venir Diego Puertas, que vamos a hablar de todo lo que está pasando con el euro dólar, el mercado, la situación de los bancos centrales, Twitter y Elon Musk, que además siempre que viene Diego Puertas siempre pasa algo con Elon Musk y ahora ha pasado, así que nada, os espero, que quedan 2 días de esta semana súper, súper interesantes. Lo dicho, mañana nos vemos 5 de la tarde, un abrazo a todos, que paséis buena tarde y cuidaos mucho. Un saludo. Hasta luego.